la vida de Moisés, nosotros tenemos que estudiar la historia de Israel. Así es que si usted tiene su Biblia, ábrala en el libro de Éxodo capítulo 13 y vamos a leer primeramente los versículos 17 al 22 y después vamos a leer Éxodo 14 del 1 al 10. Así es que sígame por favor con su mirada. Dice así la palabra del Señor. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Éxodo 14 del 1 al 10. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Palabra del Señor. Continuamos con el mensaje que lo hemos titulado La columna de humo y fuego. Espero que haya puesto usted atención a la lectura bíblica. Nos vamos a basar en ella definitivamente el día de hoy. Recuerde que siempre nosotros tratamos de, y principalmente yo siempre trato de predicar desde la palabra del Señor. Si usted ve que yo o nota que digo algo indebido, intencionalmente, por favor, hágamelo saber. Claro que si usted nota que fue un error de lengua, dije cosas por otras, bueno, le pido que tenga paciencia para conmigo. No siempre es fácil estar predicando la palabra del Señor. Lo primero que nosotros encontramos ahora en esta parte de la historia es que nosotros encontramos que ya Faraón había dejado ir al pueblo de Egipto. ¿Recuerdan? ¿Cómo los dejó ir? ¿Usted recuerda? Oh, no lo alcanzo a escuchar. Con mano fuerte, es verdad, usted recuerda bien. ¿Cuál fue esa mano fuerte con que el Señor dejó ir a los
hijos de Israel, al pueblo de Israel, con la muerte de los primogénitos. ¿Recuerdan? El Señor mandó que tenían que sacrificar un cordero sin defecto y pintar el dintel de su puerta, y entonces el ángel de la muerte no iba a entrar ahí. Y así es como en aquella noche los egipcios literalmente expulsaron al pueblo de Israel. Les dijeron: no te queremos aquí. El Señor les dio varias ordenanzas, entre ellas dos muy importantes que aún hoy en día el pueblo judío las observa, que fue la fiesta de los panes sin levadura y la dedicación de los primogénitos. Recuerda que dijimos que todo primogénito es ¿de quién? Es de Dios, es dedicado al Señor para los judíos. Usted podría hacer suyo también si usted quisiera hacer esto, pero no es necesario que usted haga necesariamente esto de tener que circuncidar a toda su familia y pasar por todas estas cosas. Simple y sencillamente con que usted, cuando usted sabe que su esposa está embarazada, usted y su esposa, oren por ese pequeñito y dedíquenselo al Señor. Constantemente díganle que ustedes quieren que ese bebé sea para honra y gloria del Señor, y que los ayude a criarlo en la palabra del Señor y en los caminos del Señor. Así es que ahora el pueblo ya sale de Egipto, ¿recuerdan? Y al salir de Egipto, ¿cuántos eran? ¿Recuerdan? Eran 600,000. Era el pueblo de hombres, decía, de a pie. Decíamos que no contábamos a quienes, a las esposas y a los hijos. Por alguna razón decidieron no contar a ellos, pero eran bastantes las personas que salían de Egipto, y ya si los sumamos todos, calculan algunos conocedores, algunos estudiosos, calculan que eran alrededor de 3 millones de personas. Algunos se van a 6, otros dicen que nada más era 1 millón. No sabemos, el caso es que sabemos que era bastante pueblo el que había estado ahí. Así es que nosotros encontramos esto, y al salir de ahí nos dice la palabra del Señor que Él, en la lectura que acabamos de leer precisamente en Éxodo 13, los últimos versículos, que el Señor puso una columna de nube enfrente de ellos, y detrás de ellos venía una columna de fuego. Vamos a esa parte del capítulo 12, dice el versículo 20, dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etab, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Si usted no puso bien atención a la lectura bíblica, y ahorita que yo leí no volvió a poner atención, déjeme hacerle énfasis. Dice la palabra que Jehová iba. Quiere decir que Jehová era parte de esa columna de fuego, y Jehová era parte de esa columna de nube. Fíjese bien, Jehová mismo, aquí dice, iba. ¿Para con cuál fin? Fíjese bien, a fin de que anduviesen de día y de noche. La intención de Dios no solamente era guiarlos, pero que el pueblo no se detuviera. Usted ha escuchado con frecuencia que algunas personas, sobre todo cuando uno está estudiando, y los jóvenes entre prepa, en algunas ocasiones deciden que cuando acaban la prepa van a tomar 1 año de descanso, porque fue muchísimo 3 años de prepa o 4 años de prepa, y quieren descansar un poco de la escuela. Entonces van a tomar 1 año para después empezar la universidad. Hermanos, la verdad, la mayoría de los adultos decimos: ¿en serio crees que haber estado 3 años o 4 años en la prepa fue tanto que ahora decides que tienes que tomar 1 año de descanso? Definitivamente no coincide, no va, ¿verdad? No va. El Señor hace bien claro al pueblo: no se deben de detener. Yo los voy a ir guiando y no se deben detener. Otra cosa que nosotros observamos en estos últimos versículos del capítulo 13 es que José había profetizado que Dios los visitaría.
¿Recuerdan? José es aquel ayudante del faraón, el segundo del faraón, por el cual el pueblo de Israel, los hijos de Israel, ahora estaban en Egipto. Él los admitió como huéspedes, los alimentó y dijo, va a visitarlos Dios. Y cuando Dios los visite, quiere decir, y los saque de este lugar, júrenme, prométanme que se van a llevar mis huesos. ¿Y qué creen? Moisés hace efectiva la promesa. Dice, tomaron los huesos de José y partieron. Así es que, mis hermanos, a una característica de un cristiano es que el cristiano debe de cumplir sus promesas siempre y cuando sean honestas. Claro que si usted promete hacer una entrega de drogas o hacer una entrega, no sé, de veneno para matar a una población o algo, usted claro que debe de tractarse y no hacerlo. No hay ninguno, pero si usted prometió llegar a tiempo a la iglesia, llegue a tiempo. Mire, es tan triste, es tan triste. Yo trato entre hispanos y americanos aquí en donde nos encontramos y muchas veces me han cuestionado sobre todo los hermanos americanos, ¿por qué siempre los hispanos llegan tarde a donde sea? No me dicen que los hermanos de la iglesia, dicen, ¿por qué los hispanos en términos generales siempre llegan tarde a donde sea? Mi hermano, me siento avergonzado. Les digo, no sé. Le digo, probablemente es algo cultural. Pero si es algo cultural, es algo muy malo. Y es verdad que es muy malo, hermano. Porque cuando la gente se casa, no sé, en otros países de Centroamérica y de Latinoamérica, Hispanoamérica, vamos a decirle, cuando se casan, pero en México, cuando se casan, invitan a las personas en algunas ocasiones hasta 1 hora antes, para que la gente apenas llegue en la hora precisa cuando va a empezar la ceremonia, o va a empezar el festejo, o lo que vaya a ser que va a empezar. ¿No es triste? ¿No es triste que tengamos que hacer este tipo de cosas? Moisés no entra en eso. Dice, yo cumplo mi palabra. Si yo le prometí al Señor que iba a hacer algo por él, lo voy a hacer. Le prometimos a José a través de estas generaciones que nos íbamos a llevar los huesos. Probablemente, tome en cuenta que probablemente Moisés no estaba presente cuando le hicieron la promesa. Muy seguramente no estaba presente cuando le hicieron la promesa a José. Sin embargo, él dijo, tenemos una promesa y la vamos a cumplir. Lo mismo sucede que cuando usted adquiere una casa, su papá o su mamá adquieren una casa y la están pagando, y por destino, porque el Señor así lo decide, su papá y su mamá mueren, y usted se queda viviendo solo en la casa y dice, yo no tengo la responsabilidad de pagar la casa, yo no saqué el préstamo. No, pero usted está viviendo en la casa y su papá sacó el préstamo. Es que usted tiene la responsabilidad de que si usted está gozando de ese bien, usted tiene la responsabilidad de cubrir esos gastos. Es una promesa. Bueno, Moisés nos enseña que él cumple con las promesas que el pueblo de Dios había hecho. El pueblo de Dios no se esconde para no pagarle a sus acreedores. El pueblo de Dios no se esconde para no cumplir sus promesas. Así es. Continúa, ¿verdad? Nos habla de la nube, pero fíjense el versículo 22, cómo termina el capítulo 13. Versículo 22 dice que la nube de fuego la columna de nube y la columna de fuego nunca se apartaron de él, nunca se apartó del pueblo, dice versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La intención de estas columnas era guiar y proporcionar, alumbrar y a tener sombra para el pueblo. Ahora, fíjese bien cómo nosotros en estos pasajes, nosotros también podemos analizar la soberanía de Dios. Ponga atención lo que le voy a decir, siga conmigo esta lógica. Mucha gente piensa que libre albedrío quiere decir que yo puedo hacer lo que completamente se me dé la gana.
Y hasta cierto punto es verdad, siempre y cuando usted esté dentro de la voluntad de Dios. Déjeme, le voy a decir, Dios le da a usted ciertas opciones. Dentro de esas opciones usted tiene libre albedrío, usted puede decidir lo que quiera. Pero fuera de esas opciones usted no puede ir. Ni siquiera se le ocurre. Eso es libre albedrío. Que usted puede decidir libremente dentro de las opciones que Dios le da. En esta ocasión, Dios no les da libre albedrío. El único libre albedrío que ellos tienen es de seguir hacia adelante o regresar. Pero recuerde que los egipcios los echaron. Tenga eso presente. Ellos no podían regresar aun cuando ellos quisieran. Los habían expulsado porque habían conocido al Dios Todopoderoso que mataba a los primogénitos de los enemigos. Entonces su libre albedrío se había reducido ¿a qué? A seguir a la columna de fuego o a seguir a la columna de nube. Únicamente se veía reducido su libre albedrío a eso. Ahora entramos nosotros al capítulo 14. En el capítulo 14 es la gran hazaña que la mayoría de las personas cristianas y no cristianas conocen acerca de Moisés, que es atravesar el Mar Rojo. Recuerdan, atravesar el Mar Rojo. Han hecho películas acerca de eso, los científicos lo han atacado, algunos lo han apoyado, y bueno, aquí nosotros tenemos la historia bíblica. La historia bíblica, yo le voy a decir que es la historia más veraz que puede haber. La historia más veraz que puede haber acerca del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. El versículo 1 nos dice que habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen en pie a Airot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zerón. De él acamparéis junto al mar. El Señor le da instrucciones claras hacia dónde y cómo, hacia dónde deben de ir y qué deben de hacer. Se dan la vuelta y prosiguen y acampan ahí. Pero hay una razón por la que el Señor los manda ahí. Dice, di a los hijos, versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Dios es un estratega perfecto. Si usted cree que a Dios lo tomó por desconcierto el COVID, si usted cree que Dios lo toma por sorpresa el que a usted le detecten cáncer, o que a usted le detecten que tiene SIDA, o que a usted le detecten una enfermedad terminal, a Dios no lo toma nada por sorpresa. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Nos dice su palabra que Él conoce el número de cabellos que usted tiene. El número de cabellos que usted y yo tenemos, Él lo conoce. Es que a Dios no lo toma por sorpresa. Él dice, vamos a hacer esto para endurecer el corazón de Faraón una vez más. La Biblia no dice una vez más, yo se los estoy diciendo. El corazón de Faraón había sido endurecido una y otra y otra y otra vez. Y aparentemente nosotros hubiéramos pensado que Faraón, al ver a los primogénitos muertos, finalmente iba a decir: es suficiente, ahora conozco al verdadero Dios, al Rey, al Dios de Israel, al Todopoderoso. Sin embargo, la historia nos dice que no fue tal. Faraón todavía tenía orgullo dentro de él, ¿verdad? Dice, y yo endureceré, dice el versículo 4, yo endureceré el corazón. Y fue dado aviso, el versículo 5, y fue dado aviso al Faraón que huía el pueblo de Israel. Que huía, es algo que él sabía, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le avisaron? Póngase usted a pensar cómo estaba Egipto en ese momento. Recuerde, Egipto estaba sufriendo por la muerte de los primogénitos. Egipto no tenía cabeza para estar pensando en los israelitas. Y seguramente el Faraón tampoco. Recuerden que el primogénito de Faraón falleció también. Murió. Así es que Faraón seguramente estaba dolido. Pero llegaron aquellos
y le dan la noticia: el pueblo de Israel se está escapando, nuestros siervos, nuestros esclavos se nos huyen. ¿Y qué es lo que dice el faraón? Como que despierta, ¿verdad?, de su aletargo, que realmente no es un despertar. Dice: ¿cómo hemos hecho esto de dejar ir al pueblo de Israel? ¿Cómo es? Y de un momento a otro, su orgullo mata su sentimiento de dolor por su primogénito. ¿Se da cuenta? Muchas veces la sed de venganza, muchas veces la sed de cobrárnoslas, hace que nuestros sentimientos sean apagados. Y dejaron allí a sus mujeres doliéndose por sus primogénitos, por sus hijos. ¿Y qué dice el faraón? ¿Qué nos dice la palabra? Que escogió 600 carros, los mejores carros, y agarró a todos los carros de Egipto, y puso a sus capitanes, y salieron tras Israel. ¿Se da cuenta? Faraón estaba carcomido. En algunas ocasiones, nosotros junto con aquellos que están a nuestro alrededor, nos dejamos llevar porque no tenemos dinero. Nos dejamos llevar porque aquel vecino me hizo y ahora me las tiene que pagar. Nos dejamos llevar porque mi jefe abusó de mí y ahora va a ver cómo me las cobro. En muchas ocasiones. Y no le digo, hermano, amigo que me ve, que usted es el único. Yo he estado en condiciones, en momentos en los que he tenido sed de venganza. Sed de venganza. Porque según yo, me han tratado injustamente o han abusado de mí. Y digo según yo, me escuchó bien, porque esa es solamente mi percepción. Pero seguramente si lo veo desde la percepción de Dios, me va a decir: tú no mereces más que haber sido exterminado por ser un pecador. ¿De dónde sacas ahora tu justicia? ¿Se da cuenta? Cuando yo veo las cosas desde el punto de vista de Dios, quien es blanco, perfecto, no hay una mancha, no hay pecado en él, y entonces me alumbra a mí que yo creo que me están haciendo la injusticia, que están abusando de mí. Entonces mi injusticia se revela y digo: no, realmente no soy justo, no merezco lo que creo estar mereciendo, lo que pido, nada más porque probablemente me comparo con un asesino. Dentro de la justicia de Dios, el pecado tiene el mismo valor, usted recuerda eso. El faraón decide ir tras el pueblo de Israel. Y dice: ¿cómo es que lo dejamos ir? Y agarra lo mejor de Israel, lo mejor de Egipto. Perdón, corrijo. Lo mejor de Egipto, que es ¿qué? Su ejército, hermanos. Su caballería. Ustedes tal vez conocen algo de la historia del ejército. Para el ejército, hasta hace unos años, voy a decir tal vez 20 años, 30 años, el arma más poderosa del ejército eran dos. Una era la artillería y otra era la caballería. Hasta adelante salió la Fuerza Aérea, y que por cierto, si ustedes saben, México fue el primer lugar donde se utilizó un avión con los fines de guerra. Se utilizó un avión desde el cual disparaban a las multitudes durante la Revolución. Fue el primer lugar donde se utilizó un avión. Tal vez usted no lo sabía, ahora ya lo sabe. Pero las armas más poderosas del ejército era la caballería y la artillería. En este momento de Faraón no existía artillería, solamente existía caballería. Y dice que salieron con lo más poderoso del ejército. ¿A qué, hermanos? Una de dos: o a recapturar al pueblo de Israel o a exterminarlo por venganza. La palabra no nos aclara qué es lo que ellos perseguían. Nosotros podríamos interpretar que los quieren atrapar nuevamente para ser otra vez esclavos de ellos. Y salen tras de ellos, nos dice. El versículo 7 nos dice que tomó 600 carros escogidos. El 8, endureció Jehová su corazón nuevamente para que los siguiera, pensando que los tenía atrapados entre el mar y el desierto. Dice: la tierra los ha atrapado. Dice, pero nos dice que la columna, versículo 19 dice: la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a espaldas del grupo de Israel. Hermanos,
quiero que ustedes entiendan algo muy importante. La columna no era algo material. Escúcheme bien. La columna no solamente es algo que nosotros vemos cuando se levanta una llamarada, que usted pone a quemar una llanta o quema algo y ve la llamarada subir. Eso es algo material. No, la columna de fuego y la columna de nube era un ángel. Era un ángel. Nos dice la palabra que el ángel iba en la columna. ¿Y sabe a esto cómo se le llama? Se le llama una cristofanía. Es una de las ocasiones en que Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento. Porque era un ser, no era una materia, era un ser, era un ángel, el ángel de Jehová. Ahora, ¿cómo sabemos que era una cristofanía? Fíjese bien, nosotros sabemos que Dios está constituido en 3 personas, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a leer, dice que Dios iba delante de ellos en una columna de nube. ¿Quién iba? Dios. Ahora en esta parte nos dice que el ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, ¿verdad? Nosotros interpretamos que era Jesucristo. ¿Y para qué va? No solamente ya ahora es para alumbrarles, ahora es para defenderles. Ahora se pone detrás de ellos y forma una barrera entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Y dice que el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel nunca se acercaban unos a otros. ¿Por qué? Porque iba la columna de fuego. Si tú crees que tú no te has enfermado porque de cáncer o de diabetes o del COVID-19 o de lo que tú quieras, es porque tú eres muy sano, muy probablemente estás evitar pensar que Dios es el que te ha protegido y ha servido de tu defensa en tu casa. Ha ido de noche atrás cubriéndote y de día va de guía. Pero cuando el ejército de Egipto decide atacar al pueblo de Israel, la nube se pasa hacia atrás y nos dice claramente la palabra. Si usted lea por favor entre semana todo el versículo 14, aunque yo lo estoy predicando todo ahorita en este momento. Dice que iba delante de ellos de noche, ¿verdad? Y cuando el ejército ya los va a atacar, la columna se pone detrás de ellos, detrás del pueblo de Israel. Y fíjese bien, aunque está atrás de ellos, dice, les alumbraba. Para ellos les alumbraba, pero al pueblo de Egipto, al ejército, era tinieblas para ellos. ¡Wow! Yo no sé si usted ha notado la característica de la luz, pero la característica de la luz es que toca todo lo que se esparce sin poderse contener. Así es que, ¿cómo es que la nube está dando luz, pero solamente da luz hacia un lugar, pero no da luz hacia el otro? Y para el otro es tinieblas y relámpagos. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. Así es que el pueblo va ahí. Y llega el momento en que claman y dicen, voltean y ven que viene el pueblo de Egipto sobre ellos y dicen, claman a Jehová, y luego lo que todas las personas hacen, se van sobre el líder, se van sobre Moisés y le dicen, ¿que no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¡Wow, hermanos! ¿No fueron ellos los que clamaron a Jehová que los liberara de la esclavitud? ¿No fueron ellos? Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés cuando se encuentran en Horeb, recuerda. Le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado. Pero ahora ya que están libres, como no les gustó cómo los liberó el Señor, entonces se rebelan contra Moisés. Porque nosotros queremos que Dios nos haga las cosas como nosotros decimos. Si Dios de veras me escuchara, si Dios de veras me quisiera, me daría un trabajo en este mismo momento. No es como yo quiero, es como Dios quiere, en el momento en que Dios decide, bajo las circunstancias que Dios decide.
Porque si se da cuenta, nada de estas circunstancias que le está pasando al pueblo de Israel, el pueblo de Israel las hubiera elegido. Si le hubieran dicho al pueblo de Israel, hazme un plan de cómo quieres que Dios te libere. No, el pueblo de Israel hubiera dicho, no, que los egipcios nos dejen ir, nos presten sus carros y nos lleven hasta la tierra prometida, ¿verdad? Y que nos vayan dando alimento y que los pueblos que nos encuentren alrededor. No hubieran ellos decidido que hubieran muerto los primogénitos, ni siquiera se les hubiera ocurrido. No hubieran ellos pedido que hubiera una columna de fuego, no hubieran conocido a Dios en esa forma. ¿Se da cuenta? Nosotros siempre queremos que Dios actúe en una forma y en una mentalidad humana. Dios no actúa así. Dios tiene su propio plan. Y aunque a usted le parezca irracional cómo Dios actúa desde el punto de vista humano, no quiere decir que Dios está actuando mal. Me escuchó bien. Porque los planes de Dios no se acoplan a su raciocinio humano, quiere decir que Dios está mal. No. Dios siempre va a estar bien. Y si Dios está bien, probablemente el que está mal con su raciocinio humano soy yo. Soy yo. ¿Por qué vemos esto? Los empiezan a perseguir, los ven y le reclaman a Moisés, y entonces Dios le dice a Moisés, llévalos delante del mar. ¿Por qué clamas a mí? Estás enfrente del mar. Levanta tu mano y divide las aguas. ¡Wow! Moisés se ha de haber quedado como, Señor, ya vi todo lo que hiciste, pero lo que me estabas demostrando, Señor, ahora es que tú eres el Todopoderoso, el Almighty, Todopoderoso. No hay nada que no puedas. Si alguien puede dividir el mar y controlar el mar, es el Todopoderoso. Y le dice, levanta ahora tu mano y divide el mar. Y nos dice la palabra, que más adelante, que sopló un gran viento oriental toda la noche. Y, escuche bien, Jehová dividió el mar y lo secó. No fue Moisés. No fue Moisés. Moisés era el instrumento. Fue Jehová. ¿Por qué tenemos que aclarar esto? Porque muchas personas, incluso algunos judíos, algunos fariseos, lo encontramos en el Nuevo Testamento, idolatraban a Moisés. Nosotros somos siervos de Moisés. Nosotros somos alumnos de Moisés, no de Dios, de Moisés. ¿Por qué? Porque creían que Moisés era el que hacía los milagros. No, el que hace los milagros es Dios. El que hace los milagros en su vida es Dios. No es su pastor. No es el Baal que usted adora, no es su teléfono celular el que usted adora y no lo deja tarde y noche, no es su Netflix, no es su jefe, es Dios el que hace los milagros en su vida, es Dios. Y le dice, abre el mar. ¿Y Moisés qué, hermanos? Es algo que nosotros tenemos que aprender de Moisés. Es obediente, siempre es obediente. Y alza su mano, Jehová abre las aguas y el pueblo empieza a pasar por tierra seca. Y entonces los egipcios ven que ahí vienen, que los israelitas están pasando. ¿Qué es lo que sucede cuando usted tiene un enojo irracional? Le oscurece el raciocinio, no lo deja pensar. Y en lugar de que los egipcios se detengan y digan, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué el mar está dividido en dos? ¿Y por qué estamos pasando en medio de ello? Ellos lo único que llevan es que la mentalidad de cobrarse venganza, de detener a aquellos, de capturarlos, de regresarlos. No piensan en nada más. Si ellos pueden pasar, nosotros podemos pasar. Sin embargo, la columna se pone atrás del pueblo de Israel y dice que Jehová, el ángel de Jehová, vio al pueblo, al campamento de Egipto y lo trastornó, lo volvió loco, les quitaba las ruedas a los caballos, les decía que se les caían las cosas. Eso es lo que dice la escritura. Y algunos egipcios entraron en coherencia y dijeron, ¡wow! Este es Jehová quien pelea con Israel contra los egipcios. Escuche bien, hermanos. Nos dice la palabra que el pueblo de Israel subió armado.
Quiere decir que cuando los egipcios los expulsaron y Jehová les ordenó que pidieran todo lo que quisieran y que los egipcios se los iban a dar, ellos pidieron armas. Ellos pidieron armas y llevaban armas, subieron armados. Y Dios, cuando Dios los puso, no los llevó por el camino de los filisteos, los llevó por el camino del mar. Dijo para que no vean, cuando vean la guerra no teman. ¿Cuál guerra, hermanos? ¿Cuál guerra? Ellos no estaban enfrentando ninguna guerra. El que estaba enfrentando la guerra era Dios. Porque Dios pelea sus batallas. El pueblo no estaba listo. Él no era un pueblo guerrero. Siempre había vivido en paz. El pueblo no estaba listo para pelear. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Que le pide a Dios que lo defienda. Y Dios dice, el ángel trastorna el campamento de los egipcios. Y aún así, los egipcios continúan adelante. Y entonces Dios le da la orden, dice, levanta tu mano y vuelve el mar para que atrape al pueblo de Egipto. Y Moisés obedece y Jehová mueve todas las aguas y mata, dice la palabra, a todos. No quedó uno solo. Y ese día el pueblo de Israel vio el cuerpo de los egipcios a la orilla del mar. Y les dijo, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volverás a ver. Yo no sé si tú te has puesto a pensar el poder de aquel Dios al que tú clamas. El poder de aquel Dios al que tú sirves. Pero eso es un Dios todopoderoso. Tú a veces dudas, como el pueblo de Israel. Tú a veces piensas que estás solo. Sin embargo, la columna de fuego y de nube está ahí. Se llama Biblia. Y te va guiando. Y te va protegiendo. Siempre y cuando tú quieras obedecer como obedece Moisés. Siempre y cuando tú quieras hacer caso de lo que Dios te dice. Pero Dios te dice, mira, no llenes tu cabeza de pornografía. Ya estás tú en tu teléfono celular escondidas porque ahora es lo que nadie puede ver. Oh, mi teléfono celular es muy privado, nadie tiene acceso a él. No. Entonces, como tienes eso, ¿qué pasa? Estás ahí viendo cosas que nadie más te puede ver. Seas joven, seas mujer, seas niña, seas niño. Todo mundo se esconde en el teléfono celular para hacer cosas indebidas. Y tiene 1000 passwords. Oh, porque qué pena que alguien me cache viendo esto. Pero sin embargo, se toman fotos desnudas. Y las andan mandando a los amigos, a las amigas, al novio, al amante. Eso no les da pena. Ah, pero que nadie me vea. ¿Tú crees que a Dios le agrada eso? ¿Tú crees que a Dios le agrada eso? Tu teléfono celular, quiero que sepas que es una de las cosas que nunca debería de tener password. ¿Por qué? Porque así tú mismo te obligas a ser honesto contigo mismo. Sabiendo que tu teléfono cualquier persona lo puede tomar en cualquier momento y revisar qué hay en ello. Mis hermanos, en este mundo de inseguridad es difícil, porque si se te pierde el celular, y podemos encontrar muchas excusas. Pero yo le digo, mire, mi teléfono celular sí tiene password, pero es un password que todos en mi casa conocen, absolutamente. Cualquiera de mis hijos pueden tomar mi celular en cualquier momento y revisar qué hay ahí. Mi esposa puede tomar mi teléfono celular en cualquier momento y revisarlo. Incluso en algunas ocasiones ellos agarran y lo toman y se envían fotos de alguien que me mandó una foto y la quieren tener. Ellos mismos se las reenvían, ni me piden permiso. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que esconder. Mi computadora, si ustedes vienen y la revisan y ay, vamos a encontrar algo ahí indebido, vamos a encontrar que anda buscando muchachas, no va a encontrar nada de eso. ¿Por qué? Porque temo a Dios. Porque temo a Dios. El Dios que mata a los primogénitos. El Dios que acaba el ejército de Faraón. ¿Sabe por qué acabó la historia de Faraón como acaba de terminar? Porque no podía terminar con la muerte de los primogénitos. Tenía que terminar
apagando completamente el orgullo de Faraón. ¿Cuál era el orgullo de Faraón? Su ejército. El orgullo de cualquier país es su ejército. Y Dios dice, ya te destruí el país con todas las plagas, te destruí tu próximo ejército, que son tus primogénitos, y aún así, tú no me reconoces como Dios. Dice, voy a destruir tu máximo orgullo, tu ejército. Y lo acaba. De ahí, Egipto nunca más volvió a resurgir contra el pueblo de Israel. Yo quiero que sepas que cuando dejas que Dios pelee tus batallas, Dios te va a sacar victorioso. A su manera, en su tiempo, como Él decida. Porque Él es el Todopoderoso. Mientras tú seas obediente, Dios te va a favorecer. Pero en el momento en el que tú decidas que tú eres el que tomas las decisiones en tu vida y que esto es injusto y que aquello es injusto, en ese momento tú estás tomando las riendas y estás diciéndole a Dios, como el pueblo le dijo a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Si yo estaba re bien viviendo en el pecado, andando todo borracho, todo drogado, metiéndome con las mujeres y todo eso. Oh, lo disfrutaba muchísimo, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Lo disfrutan por 15 minutos y no se acuerdan del resto de todo lo que sucedió. Pero creen que lo disfrutaron. Se gastan, los roban y todo. Ah, pero qué gran diversión según ellos. No. Dios te ama. Y así como rescató al pueblo de Israel, aun cuando ellos estaban remilgando, aún así, Dios los amó y los rescató. Dios te quiere rescatar a ti de tu pecado. Dios sabe que tienes en tu corazón mucho pecado y que no te deja en paz. Probablemente tú tienes temor de que en tu trabajo sepan que te has estado robando algo. Probablemente tú tienes temor de que tu esposa descubra que la has estado engañando, o que tu esposo descubra, o que tus papás descubran que tú te andas metiendo con tu novio o con tu novia sexualmente. Esos son temores porque tú has desobedecido a Dios. Pero dice la palabra que aún esos pecados Dios te los perdona. Aún si tú fueras un asesino, Dios te perdona. Pero tú tienes que ser honesto de corazón y reconocer que eres un pecador, que has ofendido a Dios y que Dios murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Tú lo que tienes que hacer es tener un corazón sincero, ir a Él y decirle: Dios, he pecado contra ti, merezco la muerte, pero clamo a mi Señor Jesucristo, que pagó en la cruz del Calvario para que me cubra con la sangre del Cordero y no veas tú más mi pecado. Perdóname, Dios, por el sufrimiento que te causé. Mientras usted piensa en esto, lo invito a que cantemos este canto y después vamos a regresar a tener una oración final.